Bien, vamos a seguir matizando los temas electorales. Ya lo hemos invitado y le agradezco la paciencia a mi doctor Mauricio Alarcón, que creo que se ha tomado 3 tazas de café. Espero que haya sido unas tacitas chiquitas, el denominado café expreso, pero café buen día. ¿Cómo le va mi doctor Mauricio Alarcón? ¡Qué gusto! Muy bien, Fabricio, buenas noches. Ya noches suelen también. Ya también. noches. Por acá y un saludo a quienes nos están siguiendo en este espacio, ¿no? A tu selecta audiencia, además, que todos los días está pendiente de los debates que se producen y que son geniales, además. Gracias al doctor Mauricio Alarcón, quien es el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, para conversar con él sobre todo este desastre que estamos viviendo, Mauricio. ¿Ah? Yo he dicho que es un desastre. Una película de terror. No, es una película de terror, Fabricio, porque creo que ni en las peores pesadillas nos hubiéramos imaginado un conflicto como el que se está produciendo, ¿no? Este hecho de tener al CNE por un lado, al contencioso electoral por otro, a miembros actuando por su cuenta, llegando incluso al ámbito penal y con un proceso electoral en marcha, a puertas del inicio de la campaña, a pocas semanas de que se dé efectivamente la primera vuelta. Esto es de locos. Yo al menos, que como sabes, algo me gusta, no soy tan experto como tú en la historia política de los últimos 42 años, pero te digo, no creo que se haya dado una situación como estas, definitivamente. Suelen. Bueno, muy buenas tardes también a Mauricio Alarcón. Muchas gracias por haber pues aceptado esta invitación amena. Esto es nada más para pues hablar un poco del ámbito electoral. Y bueno, creo que partiendo desde lo que ya hemos venido hablando con el Fabri, prácticamente ha sido una conversación de nunca acabar cómo está siendo el actual proceso electoral. Mauricio, yo sí quería preguntarle, ¿cómo mira usted toda esta novela, todo este culebrón que se está dando en torno a la pugna entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral? ¿Cuál podría ser una salida? Difícil hablar de una salida, Suelen, porque cuando uno ya piensa que todas las opciones posibles se han agotado y que el panorama se va a aclarar dentro de poco, salen con algo nuevo. En las últimas 24 horas hemos visto acciones que estaban totalmente no planificadas ni pensadas. 2 miembros del CNE denunciando penalmente a través de un abogado a los miembros del contencioso electoral. El contencioso electoral abocando conocimiento de una denuncia basada en una denuncia de un miembro del contencioso electoral. Parece trabalenguas, pero es la verdad. Y quienes estamos siguiendo este proceso, quisiéramos de una vez por todas saber quiénes son los candidatos, cuáles son sus planes de trabajo y cuáles son los protocolos de bioseguridad que se van a aplicar en medio de la pandemia para un proceso que genera dudas. Pero estamos más bien discutiendo si le descabezan al CNE o le descabezan al contencioso, si los enjuician o no penalmente, y la campaña empieza en 14 días. Ojo con ese detalle, ¿no? Que no es menor. Así es que yo no sé si efectivamente exista una salida ante tanta acción abrupta, creo que en algunos casos ni siquiera bien pensada, pero que en definitiva lo único que trae, al menos a personas que estamos en el día a día del trabajo de la observación electoral, del seguimiento al proceso electoral, genera hondas preocupaciones. Esperemos que este tema se zanje de una buena vez, yo diría en las próximas horas, para dar confianza, dar seguridad y dar garantías de que las elecciones se llevarán a cabo de la mejor manera posible. Pero ¿de qué manera se podría zanjar este problema, doctor Alarcón? O sea, tenemos tantas cosas que usted mismo las ha mencionado, nosotros con Suelen estuvimos haciendo igualmente una revisión y nos faltaron cosas todavía. Nos faltó, por ejemplo, mencionar este pedido de pronunciamiento por parte de la Fiscalía a la Corte Nacional de Justicia, la respuesta hoy de la Corte que dice que todavía está analizando, el anuncio de la Corte Constitucional de que no le ha llegado la supuesta demanda de conflicto de competencias. O sea, tenemos un montón de elementos y en el medio no hay la certeza, uno, de la transparencia del proceso electoral, pero ni siquiera a estas alturas hay la certeza, Mauricio, de que el proceso electoral se va a desarrollar el 7 de febrero. Bueno, hemos oído incluso amenazas de algunos miembros del CNE en el sentido de que si se aplazan las elecciones renuncian. Lo único cierto, Fabricio, y vamos a tratar de ver lo que está firme. Primero, no hay opción
a que no se instale la nueva Asamblea Nacional el 14 de mayo, ni hay opción a que se posesione el nuevo presidente de la República el 24 de mayo. Esas dos son fechas escritas en piedra, están establecidas en la Constitución. Segundo punto, hay un calendario electoral en marcha, un calendario electoral que ya fue modificado. Esta no es la versión original del calendario que aprobó el CNE en la época de inicios de la pandemia, ya lo modificó. La primera vuelta, que inicialmente estaba prevista para el 28 de febrero, termina adelantándose para el 7. ¿Por qué se adelanta esa fecha? Porque frente a los recursos y a las acciones que están establecidas en el Código de la Democracia y que pueden ser interpuestas por un candidato mientras se proclaman los resultados, se hizo la cuenta regresiva y se vio que la fecha del 28 de febrero y la fecha del 14 y 24 de mayo era muy ajustada. Así es que el calendario tiene una razón de ser. En tercer lugar, ya a este rato hay un número fijo de binomios en firme, ya hay un bosquejo de papeleta electoral. Tratar de meter a alguien por la ventana cuando no hemos discutido el fondo, cuando no hemos discutido verdaderas razones de fuerza respecto a esa candidatura y nos hemos enfocado simplemente a si nos parece simpático cuando trota en la caminadora o si esto obedece a un candidato que no quiere competencia, estamos afectando al proceso electoral. Y finalmente, preocupados en temas de si Corte, si Fiscalía o si Corte Nacional, está también en el aire un protocolo de bioseguridad que debería ya estar aprobado y en marcha para garantizar que no haya un alto ausentismo, no solo en el votante, sino en los miembros de las juntas receptoras del voto. Yo creo que esos son hechos ciertos respecto de los cuales tenemos que basarnos en este análisis, ¿no? Porque si especulamos, tú mismo lo has dicho, la Corte Constitucional aún no recibe acción por conflicto de competencias de ningún miembro del CNE o de su presidente. Así es que no sabemos qué pase por ahí. Tampoco sabemos qué pase toda vez que el contencioso electoral ha citado a los miembros del CNE para el 26 de diciembre. Cuando ya incluso estén a 5 días de la campaña. Así es que todo Claro. lo de especulaciones. Oiga, y perdón, solamente, perdón que te interrumpa, solamente para añadir a lo que está diciendo Mauricio Alarcón. Acaban de publicar en un chat de periodistas lo siguiente. Les leo, Mauricio, Suelen, amigos y amigas. El expresidente del Parlamento andino, doctor Fausto Rupera es un político, estuvo vinculado a la Sociedad Patriótica, fue asambleísta constituyente en Montecristi, presentará todas las pruebas técnicas y jurídicas, dice esta convocatoria, para demostrar la denuncia presentada en contra de los 3 vocales del Consejo Nacional Electoral que aprobaron el movimiento amigo de Daniel Mendoza. La audiencia se realizará a las 10 horas en el auditorio del Tribunal Contencioso Electoral. Vea, ahí tiene otra, doctor. Y esto acaba, ya te das cuenta, o sea, esto parece el cuento de nunca acabar. Y lo que estamos poniendo en riesgo es el proceso electoral. Claro, cuando se dan declaraciones como estas, algunos fanáticos políticos saltan y dicen mentira, no está en riesgo el proceso electoral. Efectivamente lo está, porque actuar de manera irresponsable como sujeto político, interponer acciones por simplemente hacerlo, por entorpecer el proceso o por afectar a una u otra candidatura, es grave y creo que hay que actuar con responsabilidad del otro lado, periodistas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía que de verdad crea en la democracia para empezar a frenar este tipo de abusos que lo único que están haciendo es afectando un proceso que desde hace algún tiempo estaba ya torpedeado, ¿no? Justo en eso, quería entrar un poco en ese ámbito. Escuchaba un poco las declaraciones de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, y ella negó que pueda aplazarse las elecciones, es decir, dijo que el 7 de febrero van a realizarse las elecciones, pero acto seguido dijo que todos estos procesos hacían poner en peligro el proceso electoral. Ahora, ¿qué es poner en peligro el proceso electoral si no hablamos de aplazar elecciones? Y ahí a mí creo que me surge una duda. El Ecuador es garantista de los derechos, por ejemplo, de los migrantes. En el momento en el que no se impriman a tiempo, nosotros sabemos que en pandemia muchos países están teniendo restricciones altas en las aduanas y en sus fronteras. Obviamente, pues, si llega a última hora, los kits electorales no se van a poder distribuir.
Esto de lo que habla la presidenta, poner en riesgo el proceso electoral, ¿puede significar esto, la vulneración de derechos que incluso pueden invalidar las elecciones? Yo creo, Suelen, en ese sentido que hay un interés superior a cualquier cosa y que es garantizar un proceso electoral en el sentido de se hace en una fecha determinada, se cumple con las etapas preliminares y se arroja como resultado una nueva asamblea y una nueva función ejecutiva. Eso es lo que hay que hacer como un interés superior. Si es que uno se pone en este momento a pensar en todo lo que pone en riesgo el proceso, lo óptimo sería no quedarse en la discusión, sino actuar para minimizar ese riesgo. Tú lo has dicho perfectamente bien. Hay gente que dice, qué emperro querer imprimir las papeletas desde el 15 de diciembre. Señores, hay localidades del país que tienen 5 papeletas, las 4 de las elecciones generales más papeletas de consulta popular. Primer punto. Segundo punto, hay papeletas para todos los gustos. Recordemos que estamos eligiendo una cantidad de dignidades en el sentido de, por ejemplo, 24 listas distintas de asambleístas provinciales. No es lo mismo imprimir un número X de papeletas de binomio presidencial, porque es prácticamente prender la máquina por más tiempo y reproducir la misma imagen, que hacer los paquetes para cada provincia. Después de la impresión, que además no es una impresión como meter en una fotocopiadora, porque la papeleta es seguridad, señores. Tienes que armar los kits electorales que además en estas condiciones no son los habituales. Ustedes conocen perfectamente bien que son kits especiales relacionados con temas de bioseguridad. Distribuir esos kits electorales, no solo dentro del país, sino como tú bien lo has dicho, Suelen, fuera de Ecuador. Recordemos que los ecuatorianos residentes en el exterior también votan para elegir presidente, para elegir asambleístas nacionales. Esas papeletas tienen que llegar a tiempo para el 7 de febrero, no para el 10 ni para el 5. El 7 tiene que instalarse el proceso de votación y punto. Entonces, todo tiene una razón de ser. El calendario electoral tiene su lógica. Ya los tiempos de campaña incluso se acortaron según la resolución del CNE. Cuando se entorpece el proceso, presentando recursos como el que hace 2 días ha presentado nuevamente el mismo actor político en contra del binomio Arauz-Rabascal, cuando ya es una candidatura calificada en firme, es irresponsable, pues por favor. O sea, no podemos actuar en función de simpatías o antipatías con sujetos políticos. El proceso electoral está en marcha y a mí en lo personal, y creo que a la mayoría de ecuatorianos, les interesa mucho más escuchar qué quieren hacer quienes lleguen al poder que estar este rato en dimes y diretes y en caricaturas, porque no es otra cosa, caricaturas de acciones que lo único que buscan es afectar el proceso electoral. ¿Con qué intención? No lo sé. Tendrán que responder las personas que se han involucrado en estos temas. Doctor, entonces, usted es de los que cree que no hay posibilidad legal, jurídica, no política, jurídica, legal, de postergar la fecha del 7 de febrero. No hay cómo, Fabricio. Ya en este momento, en primer lugar, con un calendario en marcha, con un calendario implementándose, etapas que son concatenadas una a la otra, se cierra la una, se abre la siguiente y son etapas sucesivas, tienen únicamente el objetivo de dar una nueva asamblea el 14 de mayo y un nuevo presidente el 24 de mayo. No hay forma. Políticamente, tú sabes que en este país todo es posible. Pero, por ejemplo, yo te hago una pregunta. Si deciden postergar las elecciones, ¿qué va a pasar con el gobierno? ¿Lenín Moreno deja de ser presidente el 24 de mayo? ¿Quién queda a cargo del poder? Porque la Constitución establece una prórroga. Yo siempre digo, y esto le he venido citando desde hace varias semanas, un poco para refrescar la memoria de la audiencia, del público, citando lo que pasó el año anterior, en 2019, tras las seccionales. Resulta que llegamos al 14 de mayo y la provincia de Los Ríos no tuvo autoridades, y no es que el prefecto saliente o la viceprefecta saliente o las alcaldesas y alcaldes salientes se quedaron hasta ser legalmente reemplazados. O sea, simplemente tanto la prefectura de Los Ríos cuanto las municipalidades de los cantones de Los Ríos se quedaron a cefalía. Así fue. Y la Constitución no establece que el presidente de la República permanecerá hasta ser constitucionalmente reemplazado. O sea, habla del 24 de mayo. No dice otra cosa, doctor. Punto. Y si te ponen a ti, por ejemplo, como ya intentaron hacerlo en su momento,
como la gran cosa lo que sucedió en Bolivia, pues decirles que en Bolivia la Constitución no establece una fecha de posesión. Es un tema tradicional, es un tema por último legal que puede ser visto, pero no está tan escrito en piedra como lo que dice nuestra Constitución. Nuestra Constitución dice, el cambio de gobierno, la posesión presidencial se dará el 24 de mayo, previa a la instalación de la Asamblea Nacional 10 días antes. Contemos de 24 para atrás 10 días y vamos a llegar al 14 de mayo. Está en la Constitución. Acá no es cuestión de caprichos. Y en ese sentido, Fabricio, yo diría que con este proceso en marcha, solo un cataclismo, un desastre natural podría hacer que se mueva la fecha de las elecciones, pero no caprichos de sujetos políticos por torpedear candidaturas ya calificadas o aquellos que pretenden meterse por la ventana para, en teoría, alcanzar el poder. Ahora, en ese mismo sentido, doctor, vuelvo nuevamente a mi pregunta anterior. Si se vulneran los derechos de participación política de los migrantes o de ciertos grupos como los migrantes, ¿puede anularse las elecciones? Más que anularse, ¿cómo proclamas resultados si tienes jurisdicciones electorales en las cuales no se ha realizado el proceso? ¿Y ellos podrían votar otro día que no sea el 7 de febrero? El problema es que eso no está previsto, Suelen, y que en este caso, suspender o postergar, que es la idea que incluso le escuché a un miembro del Consejo Nacional Electoral, la votación en una localidad en específico, hace que se postergue la proclamación del resultado electoral. En el caso de un presidente de la República, si por A o B circunstancias se da una votación cerrada, como la que se produjo en 2017, en la que no se sabía si había o no había segunda vuelta por un conteo mínimo de votos, suspender la votación en una jurisdicción dentro del país o en una jurisdicción en el exterior podría cambiar el resultado electoral. Y lo que se busca al hacer las elecciones el mismo día, dentro del mismo tiempo, en todas las localidades, es precisamente que después, conociendo resultados preliminares, no se busque distorsionar el resultado final, pues. Oiga, doctor, le voy a compartir otro dato que lo publicó ecuadorinmediato.com del colega periodista y amigo Francisco Herrera Arauz. El ex canciller de la República, Guillaume Long, publicó en su cuenta Twitter hace 2 horas: 13 congresistas demócratas de Estados Unidos le pidieron este jueves 17 de diciembre del 2020 al secretario de Estado Mike Pompeo que entable un diálogo urgente con el gobierno ecuatoriano para que garantice unas elecciones libres y justas en febrero del 2021. Esto publicó Guillaume Long. ¿Qué le parece? Bueno, es una nota cierta, no es un invento porque luego van a tratar de deslegitimar al mensajero. Y de nuevo, simpatías o antipatías, la información es cierta. Un grupo de representantes demócratas del Congreso de los Estados Unidos ha hecho este llamado de atención. Yo creo que es importante que ya esto no pase únicamente por el gobierno nacional, sino que pase por todas las funciones del Estado, que pase por las organizaciones políticas y que pase por representación ciudadana para poder hacer que el proceso electoral siga su cauce y efectivamente se garantice transparencia. Lo que estamos viviendo en este momento es una pérdida brutal y rapidísima de confianza, no solo en las autoridades, sino en el proceso en sí, Fabricio, lo cual es grave. Con esa confianza, esa credibilidad, ¿cómo los ecuatorianos vamos a estar seguros, como hemos mencionado en algunos espacios, de los resultados de un conteo rápido, por ejemplo? En este punto es irresponsable llevar a cabo un conteo rápido cuando tenemos autoridades electorales que se bombardean entre sí. Hay que actuar de nuevo, insisto, con responsabilidad. Por lo menos frenen un rato. Ya por último, después del 7 de febrero se van presos todos, si es que ustedes quieren eso. Pero lleguemos al 7 de febrero. Lleguemos al 7 de febrero de la mejor manera. Y tú, mira, tú estás así con la vertiginosidad de la noticia, lo mismo. El recurso irresponsable que se presentó hace 2 días contra el binomio Arauz-Rabascal por parte de los mismos actores a los cuales ya se les desestimó el recurso, hace muy poco acaba de ser desechado por el Tribunal Contencioso Electoral. Ese tipo de acciones que no tienen pies ni cabeza, ¿qué están haciendo con el proceso? Deslegitimándolo. Están afectando, ¿por qué? Por intereses particulares.
Empecemos a prestar atención, Fabricio. Empecemos a prestar atención, Suelen, y llamemos a las cosas por su nombre y apellido. Así como estamos nosotros mencionando a los miembros del CNE o a los miembros del Tribunal Contencioso Electoral, por ejemplo, no podemos girar en este momento en torno a así los derechos de participación del señor Álvaro Noboa. Yo quisiera, por ejemplo, preguntarle a Fabricio si no hay la posibilidad de invitarle a este espacio al Contralor y preguntarle al Contralor qué considera él en el proceso electoral que causó su famosa resolución de amenaza, incluso con destitución a los miembros del CNE, que eliminaba 4 organizaciones políticas. A las 4 les veo vivitas y coleando y presentando candidatos y haciendo relajo. Sí, pero el tema, doctor, ahí también. El tema, doctor, yo estoy de acuerdo y con Suelen lo compartimos. Suelen incluso ella ratificó en este espacio que desde la visión de mi compañera, el Contralor es parte de la génesis del problema. Yo suscribo esas palabras. Pero, por ejemplo, a mí sí me extraña que en un primer momento hubo una postura de rechazo por parte del Consejo Nacional Electoral, de la presidenta Diana Tamaint, y luego terminaron acatando lo que desde mi punto de vista, no sé cuál es su opinión, pero para mí, yo lo he dicho públicamente, el Contralor rebasó sus atribuciones porque es la función electoral la que tiene la posibilidad y la potestad constitucional y legal de autorizar la creación o de suprimir a organizaciones políticas, partidos o movimientos. Pero en un primer momento el CNE, que reacciona en contra del dictamen o de la resolución del Contralor, resulta que termina acatándola. ¿Cómo se entiende eso? Termina agachando la cabeza y se entiende que ya hay un asunto político más que un asunto jurídico, Fabricio. Y de la misma forma te podría mencionar otros hechos que deberían ser analizados. El sentido, yo hago una pregunta, en este momento estamos preocupados por el movimiento Justicia Social. El director, el señor Salazar, tú lo sabes perfectamente bien, está mencionado en la sentencia del caso Sobornos, ¿no? Claro. Se ha pedido a la justicia que lo investigue y que investiguen todos los temas que incluso han dado origen al movimiento político. Eso no estamos discutiendo. Hay un tema de Global algo, no sé qué, que fue parte en su momento de una investigación. Exactamente. Y además otro punto. Nadie, y por lo menos te digo, no lo he escuchado en estos días, está discutiendo, por ejemplo, la impertinencia, me refiero a la no pertinencia, de presentar un tercer binomio cuando la ley no lo permite. ¿Quién era, Fabricio, el binomio original de Justicia Social? Fabricio Correa y Marcia Yasbek, pues. Cuando el señor Fabricio Correa renuncia a la candidatura por el Movimiento Justicia Social, ¿qué hace el señor Jimmy Salazar? ¿Viste? Ahí ya me dejaste en roja. De Carlos Casanelo y de Claro, claro. Y cierto. va al Consejo Nacional Electoral e intenta inscribir ese binomio después de haber sido proclamado como reemplazo del binomio de Correa. ¿Dónde el Código de la Democracia prevé un tercer binomio, Fabricio? ¿De dónde sale el señor Noboa? Datazo, doctor. No me acordaba de María Segura. María Segura, que además fue jueza de la Corte Constitucional. ¿Ah? Compañera de Pamela Martínez. Sí, así fue, de la misma Corte. Así es. ¿Por qué no discutimos tampoco todas las denuncias que se están presentando de las directivas originales de Justicia Social que dicen que están tratando de imponer nuevas directivas, las antiguas directivas del PRIAN y de Adelante Ecuatoriano Adelante, con procesos no democráticos? Eso deberíamos estar discutiendo, porque incluso, Fabricio, es impresentable que este proceso esté en riesgo por organizaciones políticas de garaje que se venden o se alquilan al mejor postor. Fabricio quiere ser candidato a la presidencia. Yo tengo un partido que te sirve, hermano. Y sí, además, pero yo soy chiro, pues, doctor. Yo no tengo $1,5 millones para alquilar un partido. Pues. No, yo te dejo en 150. Yo no soy ambicioso. Entonces, eso es lo que estamos viendo y eso es lo que nos está faltando discutir. Partidos políticos que están ahí vendiéndose al mejor postor. Ya en este punto, por último, no importa cómo obtuvieron su personería jurídica, porque ya sabemos que lo hicieron de manera irregular, pero que sigan viviendo en estas condiciones, que sigan lucrando de tu bolsillo y del mío, porque nosotros les pagamos la campaña electoral. Es inaceptable, Fabricio, por favor. En eso, doctor, quería volver a un poco a propósito de su comentario final. ¿Qué responsabilidad hay del CNE y de la misma ciudadanía en torno al fondo partidario permanente? Se entrega un fondo partidario a las organizaciones políticas para que ellos fortalezcan los cuadros adentro de su organización.
no existe tal robustecimiento de los cuadros, de cuadros jóvenes, cuadros antiguos, lo que sea, pero no hay esa educación política a lo interno de los movimientos y partidos políticos. ¿Qué pasa con ese fondo permanente? Creo que está siendo infructuoso ya entregarlo a las organizaciones políticas. Pero lamentablemente suelen estar en la Constitución y está en el Código de la Democracia y hay que reformarlo y hay que eliminarlo. Así lo propusimos en su momento desde Ciudadanía y Desarrollo. Porque si tú revisas la autoridad de control, tanto a nivel electoral como a nivel gasto público, en este caso el Contralor o la Contraloría, hablemos de la institución, poco ha sancionado por el mal uso de los recursos públicos que se da en el Fondo Partidario Permanente. Recordarán ustedes, hoy en la mañana hacía memoria de un señor que tiene un partido político, que ya fue presidente de la República y que en el año 2013 fue denunciado porque había gastado el Fondo Partidario Permanente de reconstrucción vaginal, ¿no? Sí, bueno. El señor Lucio Gutiérrez, con nombre y apellido. Y el señor Gutiérrez en apuro salió a decir que había sido una obra de caridad de una militante que no podía hacer las cosas. ¿Dónde está la sanción? ¿Qué pasó con eso? ¿Conocemos el tema? ¿Cómo actuó la Contraloría? ¿Cómo actuó el Consejo Nacional Electoral? ¿Siguen recibiendo fondo partidario permanente en función de los resultados que han obtenido en los procesos electorales? Eso es lo que tenemos que preguntarnos, porque de nuevo ese fondo suelen, y gracias por decirlo, sale de tu bolsillo y del mío. No se diga, el Fondo de Promoción Electoral, para que nuestra audiencia tenga claro, en este proceso, en el del 7 de febrero, vamos a la primera vuelta, cada uno de nosotros va a poner su parte para darle a cada binomio presidencial más o menos $300,000, apenas $300,000, para que a través de los medios de comunicación aparezcan con su mejor sonrisa y nos digan qué es lo que quieren hacer. En el último proceso, en el de 2017, $25 millones aproximadamente se gastaron en ese fondo de promoción electoral. Hubo hasta denuncias de corrupción del manejo de la famosa pauta publicitaria. ¿Dónde están los resultados? Por ello, es que hace pocos meses lanzamos desde Ciudadanía y Desarrollo un observatorio al financiamiento de la política para empezar a transparentar y para empezar a exigir cuentas a los movimientos políticos. Que no crean que es cuestión de mandar una hojita de papel bond con 4 números al CNE porque así dice la ley, sino que vamos a empezar a decir qué están haciendo con nuestra plata. Yo financio tu organización política, ¿qué estás haciendo? No vaya a ser que nos topemos con sorpresas como que estamos financiando sueldos vitalicios de los directores de los partidos políticos, no sé, por ahí tengo un chisme al respecto, o que estamos financiando otras cirugías y otras reconstrucciones, algo que no tiene nada que ver con lo que dice la Constitución y el Código de la Democracia. Justo usted, doctor, dijo, hace poquito dijo que estamos, no sé si a 15 o 14 días de ya iniciar la campaña electoral. Pero sí quería topar este tema. Ya existe una campaña que, digamos, está siendo adelantada, ¿no? Que es en redes sociales. Tenemos datos de facturas desorbitantes, por ejemplo, en Facebook, de más de $100,000 del candidato Guillermo Lasso. Esta campaña, claro, no todos los ecuatorianos tienen acceso a redes sociales, pero sí el gran grupo que es del grupo de los jóvenes. No existe en la ley una sanción a campaña anticipada en redes sociales, pero existe una sanción. Creo que la chica mandó en torno al tema de campaña anticipada en redes. La precampaña está prohibida expresamente en el Código de la Democracia. Y la precampaña está expresamente sancionada por el Código de la Democracia. Está considerada una infracción y la sanción va, por un lado, por multa y por otro, con la imputación de lo gastado al límite del gasto electoral. Tú estás mencionando algo que desafortunadamente para los políticos se ha transparentado. Nos tomó años trabajar con Facebook para que se active y se transparente el tema de la pauta. Pero ¿qué pasa? Yo abro Spotify para escuchar cualquier disco de música y me salta un candidato. Pongo YouTube y me salta el mismo candidato. Y abro además la página X de un medio de comunicación y me aparece todo el ruedo de publicidad de ese candidato. ¿Cómo sé cuánto está gastando? ¿Cómo sé cuánto está invirtiendo en publicidad de Spotify, de YouTube o en Google Ads? Ahí no hay transparencia. Vamos a ver si cuando entreguen los gastos de campaña constan esos rubros.
Desde el Observatorio al Financiamiento de la Política estamos monitoreando y registrando eso para ver si efectivamente las cuentas que presenten después reflejan esos gastos. Y en este caso, no nos vamos a referir solo a lo que tiene que ver con redes sociales, Suelen. Tú debes haber visto caravanas, plataformas enteras con música, con globos, incluso como que no existiera pandemia, todos abrazaditos, cantando y bailando. ¿Quién paga las tarimas? ¿Quién paga la iluminación? ¿Quién paga la música? Todavía no estamos en campaña, empieza el 31. Eso también es pre-campaña. Y si aquí algunos políticos creen que nos van a ver la cara de cojudos, perdón el término, haciendo lo que les venga en gana porque las autoridades no sancionan, si habemos ciudadanos responsables que estamos monitoreando y que el próximo 4 de enero vamos a presentar una denuncia ante el Consejo Nacional Electoral para que les impute los gastos de pre-campaña y sancione como manda la ley la pre-campaña. Así es que ahí vamos a estar. Afortunadamente creo que esta capacidad de monitorear, de registrar que finalmente tenemos a través del Observatorio al Financiamiento de la Política nos va a permitir al menos decirles que ya hay alguien que está viendo lo que hace. Correcto. Doctor Mauricio Alarcón, gracias por estos minutos y una charla muy enriquecedora hablando de lo que está pasando a nivel electoral. Un abrazo, Mauricio. ¿Ah? Siempre un gusto, Fabricio Suelen, muchas gracias y ya saben que esta no sea la última vez que estemos juntos. No, para nada, más bien muchas gracias. A Mauricio Alarcón, quien es el director de proyectos director ejecutivo, por Dios, yo me quedé con el chi de Fundamedios. Ya, director ejecutivo. Sí, por favor. Ya le estoy cambiando el cargo. Gracias a nuestro invitado, el doctor Mauricio Un gran Alarcón, abrazo. director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo aquí en Zoom al Día.